Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este lindo vestidito para una bebé de más o menos 18 a 24 meses. Está bien fácil de hacer, así es que espero que les guste. Pues bueno, sin más que decir, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Esta es la marca que estoy usando, se llama Himalaya Everyday Baby. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 49 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 29 centímetros, que son aproximadamente 11 pulgadas y media. Pues bueno, para empezar, en la cuarta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, vamos a hacer un punto alto. Ya estas 3 cadenas que tenemos aquí al inicio cuentan como el primer punto alto. Aquí vamos a hacer un total de 7 puntos altos, así es que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí está. Este va a ser uno de los delanteros. Ahora vamos a hacer 7 puntos altos otra vez más. En la siguiente cadena hacemos un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos, y en la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos en la misma cadena. 1, 2, 3. Aquí está. Esta va a ser una de las mangas. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. En la siguiente cadena hacemos un punto alto. Aquí en esta parte vamos a hacer 15 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos altos, y en la siguiente cadena 3 puntos altos en la misma cadena. Tengo 1, 2, 3. Ahí está. Ahora vamos a hacer la otra manga. Aquí vamos a hacer 7 puntos altos, así es que en la siguiente cadena hago un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. En la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2, 3. Ahora aquí vamos a terminar con estos 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así es que terminemos de hacer estos 7 puntos altos y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta. Aquí, si contamos cada uno de estos puntos altos, tengo un total de 55 puntos altos. Miren, aquí tenemos el primer delantero, aquí tenemos 7 puntos altos incluyendo las cadenas, luego hicimos 3 puntos altos,
Otra vez más hicimos 7 puntos altos. Esta es una de las mangas. Luego hicimos 3 puntos altos y luego hicimos 15 puntos altos y luego 3 puntos altos. Esta parte aquí va a ser la parte de atrás o el frente, no estoy segura. Y luego hicimos 7 puntos altos. Esta va a ser la otra manga. 3 puntos altos y terminamos con 7 puntos altos. Así es que tenemos un total de 55 puntos altos. Así es que aquí vamos a cortar el hilo. Ahí. Y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Una cosa, si ustedes no quieren cambiar de color de hilo para que su canesú les quede así como este, miren qué lindo se mira, entonces les va a quedar así como hice aquí la primera vuelta, miren, de este canesú. Creo que se le va a ver mucho mejor si cambian de color y luego pueden esconder los hilos como yo hice aquí. Miren, yo sé que es un poco laboroso cuando se tiene que cortar el hilo y después esconder, pero solamente va a ser para esta parte. Creo que se mira muy bonito. Miren, ahí está. Así es que si ustedes lo quieren hacer del mismo color, no es necesario cortar el hilo. Pues bueno, con el mismo hilo aquí, en este color blanco, vamos a hacer una lazada. Nos vamos a ir encima del último punto alto, que está aquí, y voy a jalar una lazada. Voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora lo que vamos a hacer son puntos bajos en cada uno de estos puntos altos, incluyendo este primer punto alto de los 3 que tenemos aquí. Luego en el punto alto del centro, que es el segundo, vamos a hacer 3 puntos bajos y luego vamos a hacer un punto bajo y vamos a continuar haciendo lo mismo aquí. Así es que les muestro. Estos puntos bajos los vamos a hacer nada más metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto. Miren, cada punto alto tiene 2 barritas. Miren, ahí están. Está la barrita del frente y la barrita de atrás. 1, 2, ahí. Entonces, en este primer punto bajo lo voy a hacer metiendo el gancho en el punto completo porque es el primer punto. Pero ya desde aquí voy a meter el gancho en la barrita de atrás. Así es que llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Luego, este es el segundo punto alto de los 3 que están aquí. En este segundo punto alto siempre vamos a hacer 3 puntos bajos y siempre metiendo el gancho en la barrita de atrás del punto. 2 y 3. Ahí está. Ahora voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos altos hasta llegar al punto alto del centro de estos siguientes 3 puntos altos. Así es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos y 9. Ahí están. Ahora este punto alto que sigue es el segundo de los 3 que están aquí y en este segundo punto alto de los 3 siempre vamos a hacer 3 puntos bajos. Así. Ahí está. Ahora sí voy a continuar y voy a hacer estos siguientes puntos hasta llegar al segundo punto alto de los siguientes 3 que siguen. Así es que continúen, terminemos de hacer estos puntos y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí para la parte de atrás. Ahora, en este segundo punto alto de los 3 que tenemos aquí, en el centro, aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Y siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto. Ahora, aquí vamos a continuar y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al siguiente grupo de 3 puntos altos.
Encima del segundo punto alto aquí van a hacer 3 puntos bajos como acabamos de hacer aquí. Y luego vamos a terminar aquí estos últimos puntos. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta segunda vuelta. Aquí al final hice mi último punto bajo, aquí donde están estas 3 cadenas que tenemos. Así es que para esta parte, miren, tenemos, estos son los 3 puntos bajos, luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Ahora corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner estos marcadores. Me olvidé hacerlos cuando comenzamos a hacer esta vuelta, pero aquí se los voy a mostrar. Miren, tenemos los 3 puntos bajos. Encima del segundo punto bajo, que es este del centro, voy a poner un marcador. Lo mismo voy a hacer aquí. Tenemos los 3 puntos bajos encima del segundo punto bajo. Voy a agregar el marcador. Y lo mismo aquí. Ya van a ver que en la siguiente vuelta se nos va a hacer mucho más fácil hacerla, porque tenemos estos marcadores marcando el punto del centro, que es el segundo punto bajo de los 3 puntos que tenemos aquí. Así es que aquí 1, 2, 3. Ahí está. Así es que aquí, para hacer la vuelta número 3 con el mismo gancho, aquí, como les digo, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Con el color rosa vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Vamos a girar. Aquí vamos a hacer puntos bajos hasta llegar aquí al marcador. Así es que metiendo el gancho por la barrita de atrás del punto vamos a hacer un punto alto. 1, 2, incluyendo las 3 cadenas que cuentan como un punto alto. En realidad llevo 3, así es que en el siguiente 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Ahora vamos a quitar este marcador y en este punto donde estaba el marcador vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora este marcador que quitamos lo vamos a poner encima del segundo punto alto, que es el punto del centro. Y ustedes van a hacer lo mismo en la siguiente vuelta que vamos a hacer de puntos bajos. Eso nos está ayudando a que no nos perdamos cuando hagamos los 3 puntos bajos, ya que a veces cuando hacemos los puntos bajos no se nota cómo o dónde es el segundo. Aquí voy a continuar haciendo puntos altos hasta llegar al siguiente marcador. Así de fácil va a ser esta vuelta. Y nos vamos a alternar entre una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos altos. Ahí está. Ahora vamos a quitar este marcador. Y en este punto, donde estaba el marcador, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a poner este marcador encima del segundo punto alto, que es el punto alto del centro de estos 3 que acabamos de hacer. Y aquí ustedes van a continuar ya y vamos a terminar esta tercera vuelta. Van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar. Así que continúen. Aquí van a hacer sus 3 puntos altos. Aquí también. Así que nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, soy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 71 puntos altos. Para terminar, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, así terminamos la tercera vuelta con un total de 71 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 4 nos toca repetir la vuelta de los puntos bajos. Así es que aquí vamos a hacer una lazada con este color blanco. Vamos a meter el gancho aquí encima de este último punto alto que hice. Voy a jalar una lazada. Ahí está. Voy a hacer una cadena. Voy a girar. Y encima de este
punto alto de este mismo voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora en esta vuelta vamos a hacer puntos bajos hasta llegar aquí al marcador. Así es que encima de este siguiente punto bajo, por la barrita de atrás vamos a hacer estos puntos bajos. Así es que llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos. Ahora voy a quitar este marcador y en este punto donde estaba el marcador voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora, antes de continuar, voy a poner el marcador encima del segundo punto bajo, aquí. Así se van a asegurar de que siempre pongan el marcador en el segundo punto bajo, que es el punto de en medio. Ya ahora aquí en adelante solamente vamos a hacer lo mismo. Así que continúen, terminen esta vuelta. Aquí en cada uno de los marcadores van a ser los 3 puntos bajos. Así que continúen por esta cuarta vuelta y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta vuelta número 4 y tengo un total de 79 puntos bajos. De aquí en adelante vamos a aumentar 8 puntos en cada vuelta, bien sea la vuelta de puntos altos o la vuelta de puntos bajos. Siempre vamos a aumentar 8 puntos. Así es que al final de esta vuelta número 4, como les digo, tengo un total de 79 puntos bajos. Ahora, para la vuelta número 5 hasta la vuelta número 12, vamos a repetir estas dos vueltas. Para la vuelta número 5 vamos a hacer la vuelta de los puntos altos. Así es que encima de este último punto bajo que hice aquí, voy a jalar esta lazada con este color rosa. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y voy a girar. Estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Ahora vamos a hacer puntos altos hasta llegar aquí al marcador. Así es que encima del siguiente punto bajo voy a hacer un punto alto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos altos. Ahora voy a quitar este marcador ya que es el siguiente punto. Y en este punto donde estaba el marcador voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora antes de continuar voy a poner el marcador encima del segundo punto alto. De estos 3 que acabo de hacer. Ahí. No se les vaya a olvidar hacer eso porque eso les va a ayudar siempre a mantener siempre los mismos puntos. Ahora aquí siempre voy a continuar haciendo puntos altos por la barrita de atrás del punto bajo. Y así es como vamos a continuar de aquí en adelante. Vamos a repetir estas dos vueltas y cuando lleguemos aquí al marcador siempre vamos a hacer 3 puntos altos, en este caso porque estamos haciendo la vuelta de los puntos altos, y aquí también y aquí. Al final de esta vuelta número 5 van a tener un total de 87 puntos altos. Luego van a cortar su hilo y van a hacer la vuelta de los puntos bajos para la vuelta número 6. Al final de la vuelta número 6 van a tener 95 puntos bajos. Al final de la vuelta número 7 van a tener 103 puntos altos. Al final de la vuelta número 8 van a tener 111 puntos bajos. Al final de la vuelta número 9 van a tener 119 puntos altos. Al final de la vuelta número 10 van a tener 127 puntos bajos. Al final de la vuelta número 11 van a tener 135 puntos altos. Y al final de la vuelta número 12 van a tener 143 puntos bajos. Así que nos vemos al final de la vuelta número 12 para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 12. Vamos a hacer 2 vueltas más, así es que continúen con la vuelta número 13 y la vuelta número 14. Al final de la vuelta número 13 van a tener un total de 151 puntos altos y al final de la vuelta número 14 van a tener 159 puntos bajos. Así es que nos vemos al final de la vuelta número 14 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el canesú. Me está midiendo desde aquí hasta aquí aproximadamente 6 pulgadas, que son más o menos 15 centímetros. Y tengo un total de 159 puntos bajos, ya que la última vuelta que hice, la vuelta número 14, es de puntos bajos. Ahora, miren, les voy a decir cuántos puntos tenemos. En los delanteros tenemos 21 y 21. Para las mangas tenemos 35 y 35. Y para la parte de atrás tengo 43. No estoy contando los puntos donde tenemos los marcadores. Si ustedes cuentan esos puntos, entonces tenemos un total de 159 puntos. Otra vez más, 21 más 21 más 35 más 35 y 43 para la parte de atrás. Pues bueno, ahora miren, he decidido hacer un vestidito en lugar de hacer una chaquetita, porque creo que se va a ver muy bonito así con este estilo que tiene el canesú. Así es que en otro paso a paso voy a hacer una chaquetita, tal vez en el color celeste. Miren qué lindo se mira con el color celeste y el blanco. Así es que estén pendientes. Inicialmente quería hacer una chaquetita, pero ya tengo varias chaquetitas en mi canal, así es que voy a variar un poco y voy a hacer un vestidito para hoy el verano. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí, en este lado. Aquí vamos a hacer puntos bajos. Los voy a hacer estos puntos bajos antes de que vaya a cerrar aquí y hacer el resto del vestidito, porque creo que se mira mejor. Así es que aquí con el color principal, que es el color rosa, voy a meter el gancho aquí en este último punto que está aquí. También, si notan, ya escondí varios de los hilos. Miren, ahí está. Aquí en el centro es donde los he escondido. Ahora voy a jalar esta lazada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora tenemos los puntos altos. Aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Luego tenemos la vuelta de los puntos bajos, así que voy a hacer 1, luego 2, 1, 2, 1 en la vuelta de los puntos bajos, y así voy a continuar hasta llegar acá arriba. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba. Hasta aquí tengo un total de 21 puntos bajos. Ahora voy a hacer uno más aquí en esta vuelta de cadenas. Así es que ahí voy a hacer el último punto bajo. Ahora tengo 22 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y nos vamos a regresar haciendo estos 22 puntos bajos. Así es que encima del último que hice voy a hacer un punto bajo en el siguiente, y así voy a continuar. Luego, cuando llegue aquí al final, voy a hacer una cadena, voy a girar y voy a hacer una vuelta más, al modo de hacer 3 vueltas. Nos vemos al final de esa tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta tercera vuelta. Ahora nos vamos a regresar por alrededor del cuello a llegar aquí a este otro lado. Así es que aquí voy a hacer una cadena y aquí donde está este último punto bajo voy a hacer un punto bajo. Me voy a saltar este espacio y en el siguiente voy a hacer un punto bajo, y luego me voy a saltar este espacio y en medio entre punto alto y punto alto voy a hacer puntos bajos. Así, miren. Esto va a ayudar a que el cuello quede más bonito, más uniforme. Así es que continúen así, haciendo puntos bajos en medio entre punto y punto. Menos aquí, miren, tenemos los 3 puntos altos ahí. Voy a hacer uno en el huequito que se forma. Y luego voy a continuar 1, 2, 3 haciendo puntos bajos. Ahí está. Y miren, así es como se mira. Así que continúen así. Nos vemos aquí a este otro lado del cuello para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos por alrededor del cuello. Ahora hice mi último punto aquí en medio entre estos 2 puntos altos al final. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí donde está este último punto bajo que hice voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Luego aquí voy a continuar hacia abajo haciendo 2 puntos bajos. Luego 1 en la vuelta de puntos bajos. Luego 2. 1.
luego 2 y así voy a continuar hasta llegar aquí abajo. Aquí vamos a tratar de tener los mismos puntos que hicimos aquí a este lado, que son 22. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 22 puntos bajos. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a hacer los ojales. Yo voy a hacer 3 ojales. Así es que aquí vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este último punto bajo que hice, aquí voy a hacer el primer punto bajo. Así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a hacer una cadena, me salto un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Ahora, los botoncitos que yo voy a usar, como les digo, son bien chiquititos, así es que este espacio es suficiente grande para los botones que yo voy a usar. Si ustedes están usando botones más grandes, tal vez entonces en lugar de hacer una cadena van a hacer 2 y se van a saltar 2 puntos bajos. Pues bueno, aquí voy a continuar y voy a hacer otro punto bajo, llevo 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos, una cadena, me salto el siguiente punto y de nuevo aquí voy a continuar y voy a hacer otros 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una cadena, me salto un punto bajo y en este último punto bajo aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Así terminamos esta segunda vuelta con 3 ojales. Ahora vamos a hacer una vuelta más, así es que voy a hacer una cadena y voy a girar. Encima de este último punto bajo que hice, hago un punto bajo. En el espacio de cadena que dejé, un punto bajo. Y ahora sí voy a continuar haciendo puntos bajos en estos 6 puntos que siguen, y aquí lo mismo, en el espacio de cadena voy a hacer un punto bajo y así voy a continuar hasta llegar aquí abajo. Nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí y esta parte está terminada. Ya los ojales para la parte de atrás están terminados. Ahora vamos a meter el gancho aquí en este punto. Miren, este es el primer punto bajo de aquí, de esta parte, en el color blanco. Ahí, y lo voy a meter de adentro hacia afuera, al modo de jalar esta lazada para unir estos lados juntos. Ahí, miren, ahí está, perfecto. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Luego en el centro, más o menos, no en este punto, este es el último que hicimos, sino que en este. Ahí voy a meter el gancho y lo voy a meter aquí atrás también. Ahí. Voy a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí vamos a hacer un punto alto. Ahí está, este va a ser el punto alto del centro de la parte de atrás. Déjenme ver. Creo que sí, ahí va a estar bien. Así es que aquí, miren, en este primer punto bajo, por la barrita de atrás, metemos el gancho y hacemos un punto alto. En el siguiente punto bajo, otro punto alto y siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás. Queremos que esta vuelta que vamos a hacer aquí, donde dividimos las mangas, nos quede igual que las vueltas del canesú. Así es que continúen así, terminemos de hacer estos 22 puntos altos y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar estos 22 puntos altos. Este último que voy a hacer, que es el que va aquí donde está el marcador, lo voy a hacer agarrando las 2 barritas del punto. Así, miren, esto es para reforzar el punto. Ahí está, así es que aquí tengo un total de 22 puntos altos. Ahora, en este mismo punto aquí voy a hacer otro punto alto. Ahí está. Y voy a hacer ahora 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Me voy a saltar estos 34 puntos de la manga. Y en el punto número 35, que es este donde tenemos el marcador, metiendo el gancho por las 2 barritas del punto, voy a hacer un punto alto. Ahí está. Ahora, en este mismo punto voy a hacer otro punto alto, al modo de hacer 2 aquí y 2 puntos aquí. Ahora sí, voy a continuar haciendo puntos altos
por estos puntos que tenemos para la parte del frente. Y ahora sí voy a meter el gancho por la barrita de atrás del punto. Así. Así es que continúen por esta parte y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la otra manga. Ok, hice un total de 45 puntos altos aquí, incluyendo estos dos. Ahora aquí en este punto donde está el marcador vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora lo mismo que el otro lado, vamos a hacer 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ahora nos vamos a saltar estos 34 puntos para la otra manga y en el punto donde está el marcador aquí vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Así es como dividimos las mangas. Ahora vamos a continuar y vamos a terminar estos últimos puntos siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas. Ahora para terminar y hacer este último punto que me falta aquí de estos 23 que tengo que tener en este último espacio, y miren, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar dos lazadas, cargo el gancho y aquí en el centro voy a meter el gancho. Esto es para que no nos quede un hueco aquí en esta parte. Si es que metemos el gancho ahí, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahí está. Así es como vamos a hacer este último punto. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, del centro, y hago un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora si contamos cada uno de estos puntos, que son 23 más 23 más 47 para la parte del frente, más este punto que está aquí, son 94 puntos. A esos 94 puntos le agregamos las 7 cadenas a cada lado, que son 14. Entonces tenemos un total de 108 puntos para esta vuelta número 1. Ahora, lo que vamos a hacer en la vuelta que sigue es, vamos a hacer una vuelta más de puntos altos. Así es que aquí voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto alto. No vamos a girar ni nada, sino que solamente vamos a hacer puntos altos. Así es que continúen, vamos a hacer esta vuelta de puntos altos y nos vemos aquí debajo de la manga para mostrarles cómo vamos a trabajar estos puntos debajo de la manga. Ok, terminé de hacer estos 23 puntos, incluyendo este del centro. Ahora, en este último punto alto que tengo aquí para este lado, aquí voy a hacer 2 puntos altos en este mismo punto. Ahora tenemos las 7 cadenas. En la primera, segunda y tercera cadena voy a hacer un punto alto en cada una de las cadenas. 1, 2, 3 y en la cuarta cadena voy a hacer 2 puntos altos en la misma cadena. 1, 2. En la quinta, sexta y séptima cadena voy a hacer un punto alto en cada una. Ahí está. En este punto aquí, el primero de esta parte del frente, aquí voy a hacer 2 puntos altos. Ahí está el aumento. Así es que aquí tenemos, miren, tengo 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Ahora vamos a continuar por esta parte del frente haciendo puntos altos hasta llegar aquí a este último. En este último ustedes van a hacer 2 puntos altos, luego en la primera, segunda y tercera cadena van a hacer un punto alto en cada una y en la cuarta cadena van a hacer 2, luego en la quinta, sexta y séptima cadena van a hacer un punto alto y en este primer punto alto de este lado van a hacer 2 puntos altos y continuar y terminar esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, terminé de hacer estos puntos altos aquí para este lado. Ahora, aquí en esta vuelta tengo un total de 114 puntos altos. Para terminar esta segunda vuelta nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más de puntos altos, así es que vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto aquí vamos a hacer el primer punto alto. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos ni nada, sino que solamente vamos a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta, tengo un total de 114 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta tercera vuelta. Ahora para la cuarta vuelta vamos a hacer 4 cadenas. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta cuarta vuelta, así es que continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 4 donde hemos hecho puntos V y tengo un total de 38 puntos V para esta vuelta número 4. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde están estas 4 cadenas y hacemos un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahora en el siguiente punto V voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora adentro de este siguiente punto V voy a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Adentro del siguiente punto V voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Adentro del siguiente punto V voy a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y adentro del siguiente voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así vamos a continuar para esta vuelta número 5, haciendo un abanico y un punto V. Continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Aquí estoy aquí al final de esta vuelta número 5. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 4 cadenas y hacemos un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora adentro de este mismo espacio voy a hacer 7 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está, incluyendo las 3 cadenas tengo 8 puntos altos. Ahora encima de este abanico voy a hacer un punto bajo. Adentro del siguiente punto V voy a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Ahora encima de este abanico un punto bajo y adentro del siguiente punto V 8 puntos altos. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Miren, ahí está, así es como se mira. Continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 6. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado. Vamos a pinchar la tercera cadena. 1, 2, 3. Aquí a un lado y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 6. Ahora para la vuelta número 7 vamos a girar. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado en este último punto bajo que hicimos. Allí. Luego adentro de este espacio, entre el primer y el segundo punto alto de este abanico, miren ahí, vamos a hacer otro punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en medio, entre estos 2 puntos altos que siguen, voy a hacer un punto alto. Ahora una cadena, en medio, entre estos 2 puntos altos que siguen, otro punto alto,
una cadena en medio de los siguientes dos, punto alto, cadena, en medio de los siguientes dos, punto alto, cadena, y en medio de estos dos que siguen, punto alto, cadena, y en medio de estos últimos dos puntos, punto alto. Ahí está. Así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Miren, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Ahora nos vamos a saltar al siguiente abanico. En medio de estos dos puntos, de los primeros dos de este abanico, aquí vamos a hacer un punto alto. Aquí no vamos a hacer cadena, sino que nos vamos a brincar aquí y hacemos el punto alto. Ahora sí vamos a hacer cadena en medio de los siguientes dos puntos altos, un punto alto, cadena, 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 punto alto. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar. Miren, y así es como se miran estos abanicos por el lado de atrás, y el lado de frente se miran así. Ahí está. Pues bueno, continúen así. Recuerden que aquí, cuando se saltan de un abanico al otro, no hacen cadenas aquí en el centro. Así es que aquí no hacemos cadenas y nos saltamos aquí a los primeros dos puntos altos en medio. No aquí. Aquí está el punto bajo y aquí está un espacio. Allí no, sino que en medio entre los dos puntos altos que siguen del abanico siguiente ahí. Pues bueno, continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7. Para terminar vamos a pinchar aquí la tercera cadena, 1, 2, 3 aquí a un lado, y vamos a unirnos con un punto deslizado. Aquí corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, esta parte está terminada y así es como se mira el lado derecho. Le vamos a dar vuelta y aquí con este color blanco en el centro tenemos las 3 cadenas y el primer punto alto de este abanico. Ahí en el centro voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada, voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora en este siguiente espacio de cadena que está aquí en medio entre estos dos puntos altos, aquí voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahí está el primer abanico. Ahora en medio, aquí en el centro entre este abanico y aquí voy a hacer un punto bajo en este primer espacio de este abanico, y luego ahora voy a hacer 3 cadenas, punto bajo, 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 y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos. Miren, así es como se mira. Ahora tenemos el espacio entre estos dos abanicos. En el centro van a ser punto bajo, y aquí en el primer espacio de este siguiente abanico un punto bajo. Así es como vamos a continuar para esta vuelta, así es que continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta aquí. Miren, hice mi último punto bajo y luego encima del primer punto bajo que hicimos en el centro, me uní con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada, y esta parte ya está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a repetir la vuelta de puntos V, y esta vuelta la vamos a hacer doblando aquí esta parte, miren ahí, y en medio, aquí se los voy a mostrar, donde están estos espacio de esta vuelta de puntos V, miren ahí en el centro de cada punto vamos a hacer puntos V. Así es que para hacer eso, este es el primer punto V. Vamos a darle vuelta así, voy a meter el gancho aquí en medio donde está el primer punto V, voy a jalar esta lazada y voy a hacer 3 cadenas,
1, 2, 3. En este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar al siguiente espacio de este V. Miren, este V tiene este abanico de 2 puntos altos, una cadena de 2 puntos altos. En este mismo espacio ahí voy a meter el gancho, voy a hacer otro punto V, punto alto, cadena, punto alto. Me salto al siguiente punto V, miren ahí, punto alto, cadena, cadena, punto alto. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta. Vamos a hacer estos puntos V en la vuelta de puntos V que hicimos aquí, la primera vuelta. Miren, quiero que miren bien ahí en el centro. Miren, ahí es donde ustedes van a meter el gancho. Pues bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta del segundo volante. Este es el primer volante, así es que aquí vamos a hacer el segundo volante. Pues bueno, para terminar esta primera vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, y así terminamos esta vuelta de puntos V. Ahora, vamos a hacer otra vuelta más de puntos V, así es que vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora, adentro de cada uno de los puntos V vamos a hacer puntos V, pero vamos a hacer 2 cadenas de separación. La primera vuelta la pueden hacer con una cadena o bien sea 2, no pasa nada si hacen 2 cadenas, para que no se confundan. Pueden hacer 2 cadenas en la primera vuelta y en la segunda vuelta también vamos a hacer estos puntos V con 2 cadenas. Pues bueno, continúen así haciendo estos puntos V de punto alto, 2 cadenas, punto alto encima de cada uno de los puntos V. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos V. Ahora, para terminar nos vamos a ir aquí a un lado y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos la segunda vuelta. Ahora, vamos a hacer una vuelta más. Aquí vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Luego, adentro de cada uno de los puntos V vamos a hacer igual lo mismo. Vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Encima del siguiente lo mismo, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Continúen así por esta tercera vuelta de puntos V y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta de puntos V. Creo que vamos a hacer una vuelta más, así que para terminar nos vamos a ir aquí a un lado y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Aquí ya se me terminó el hilo. Y voy a hacer un punto alto aquí en este mismo espacio. Ahí, miren. Ahí está. Ahora, adentro del siguiente V, vamos a hacer otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más, adentro del siguiente, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Continúen así por esta cuarta vuelta y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, hice mi último punto V. Para terminar me voy a ir aquí a un lado y voy a unirme con un punto deslizado. Ahí está, voy a cortar el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada y ahí está. Si es que vamos a hacer 4 vueltas de puntos V, así como acabamos de hacer aquí, y luego vamos a hacer el siguiente volante. Ahí está. Ahora, para hacer la vuelta de los abanicos, aquí vamos a tener cuidado porque quiero de que el siguiente abanico aquí que voy a hacer me quede en el centro. Así es que este punto V va a ser el que va a quedar en el centro. Miren. Así es que aquí es donde me toca hacer los abanicos de 8 puntos altos. Así es que aquí es donde terminamos. Este es el punto V. A un lado aquí, miren, en este punto V voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada con este color blanco. Miren, y voy a hacer 3 cadenas. Las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Ahí está. Ahora voy a hacer 7 puntos altos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7. Porque ya las 3 cadenas cuentan como un punto alto, así es que tengo 8, 2, 4, 6, 8, perfecto. Ahora, en el siguiente punto V vamos a hacer punto bajo y en el siguiente punto V voy a hacer 8 puntos altos, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ahora en el siguiente punto V, un punto bajo, y en el siguiente punto V, 8 puntos altos. Así es como vamos a continuar para esta quinta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy aquí al final, hice mi último punto bajo. Para terminar voy a pinchar aquí la tercera cadena de este abanico y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta de abanicos. Miren, ahí están. Ahora le vamos a dar vuelta. En esta vuelta me toca hacer los puntos altos separados de una cadena. Así es que para hacer eso voy a hacer un punto deslizado aquí en este punto bajo que hice y un punto deslizado en el centro, en medio donde están estos dos puntos altos. Ahí en el centro voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en medio entre los siguientes dos puntos altos voy a hacer un punto alto, una cadena, en medio de los siguientes dos puntos punto alto, cadena, en medio de los siguientes dos punto alto, cadena, en medio de los siguientes dos punto alto, cadena, en medio de los siguientes dos punto alto, cadena, y en medio aquí punto alto. Ahora tenemos el siguiente abanico. No vamos a hacer cadena, pero nos vamos a ir aquí en medio de los primeros dos puntos altos. Ahí voy a hacer punto alto. Ahora sí, cadena, punto alto, cadena, en medio de los siguientes dos, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta. Miren, aquí lo importante es de que cuando se pasen al siguiente abanico no vayan a hacer cadena ahí. Pues bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos altos separados de una cadena. Para terminar hice mi último punto alto aquí, miren, y nos vamos a ir aquí donde están las 3 cadenas. Voy a pinchar la tercera cadena a un lado y voy a hacer un punto deslizado. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, esta parte está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es esta vuelta que hicimos aquí de 3 cadenas y luego un punto bajo. Lo vamos a hacer aquí. Voy a darle vuelta aquí y me voy a ir aquí, miren, en medio. Aquí es donde terminamos, en el centro, con el color rosa. Voy a jalar una lazada y en el centro voy a jalar esta lazada. Aquí voy a hacer una cadena. Ahí está. Aquí en este hice un punto bajo, pero se mira muy grande ahí ese punto, así es que nada más voy a dejar ahí esa cadena. Si ustedes quieren hacer un punto bajo también aquí, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar, nada más una cadena o la lazada que jale más bien. Así es que aquí voy a ir en medio entre estos espacios de cadena y miren, y voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 3 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahí está. Luego tenemos aquí el espacio en medio entre este abanico y este abanico. Aquí voy a hacer un punto bajo y en este primer espacio de este abanico voy a hacer punto bajo. Ahí está, miren, así es como van a trabajar ustedes el centro. Ahora voy a continuar, voy a hacer 3 cadenas, luego punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y así voy a continuar para esta parte. Miren qué lindo se mira. Ahí los abanicos. Pues bueno, continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, me uní aquí donde está el punto de cadena y corté el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, esta parte está terminada, miren, ahí está. Y aquí está ya, miren el segundo volante o revuelo del vestidito. Ahora, lo que voy a hacer aquí es, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Vamos a hacer las 4 vueltas de puntos V. Así es que empezando aquí, miren.
Aquí es donde terminamos. En la vuelta, la tercera vuelta de puntos V, aquí, en este espacio es donde vamos a hacer los puntos V. Les quiero mostrar aquí para que no se vayan a confundir cuando le demos vuelta aquí. Así es que nos vamos a ir aquí. Miren, aquí es donde iniciamos siempre. Aquí están las 3 cadenas. Ahí es donde voy a meter el gancho. Aquí, miren, ahí voy a meter el gancho. Este es el primer punto V. Y con el mismo color rosa voy a jalar una lazada y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio un punto alto. Ahora me voy a saltar al siguiente punto V, que es este. Miren, ahí se notan los puntos V y ahí voy a hacer lo mismo. Voy a hacer punto alto. Aquí voy a hacer las de 2 cadenas, la separación. Cuando hicimos el segundo, aquí el segundo, esta vuelta aquí la hicimos de 1 cadena, pero como les dije, para que todo se haga fácil y no se confundan, vamos a siempre hacer las de 2 cadenas de separación, los puntos V y un punto alto. Ahí está, punto alto, 2 cadenas, punto alto, me salto al siguiente punto V y lo mismo, voy a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Continúen así por todo alrededor. Cuando terminen esta vuelta se van a unir aquí a un lado con un punto deslizado, a un lado aquí de las 3 cadenas. Luego van a hacer 3 cadenas y en el mismo espacio aquí van a hacer un punto alto y luego se van a saltar al siguiente punto V y van a hacer puntos V. Van a hacer esto por un total de 4 vueltas, lo mismo que hicimos aquí. 1, 2, 3, 4. Así es que continúen, terminen de hacer estas 4 vueltas de puntos V y nos vemos al final de esas 4 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, acabo de terminar la tercera vuelta de puntos V. He decidido hacer una vuelta más, como les había dicho, íbamos a hacer 4 vueltas, pero en esta cuarta vuelta voy a agregar 4 puntos V más, al modo de agregar 2 abanicos más. Esto es para que la falda comience a dar un poquito más de volante, así es que por eso le voy a agregar aquí en esta vuelta 4 puntos V más. Así es que para hacer esos aumentos les voy a mostrar aquí cómo lo vamos a hacer. Aquí, como siempre, hacemos 3 cadenas y en este mismo espacio hacemos un punto alto. Este es el primer punto V. Luego voy a hacer punto V encima del siguiente, 2 cadenas, punto alto. Aquí está el otro punto V. En el siguiente lo mismo. Lo que quiero llegar es más o menos al centro de este lado. Aquí. Más o menos por aquí lo voy a agregar. Así es que voy a hacer 1 más o 2. Aquí. Así. Y déjenme ver si. Aquí. Para hacer estos aumentos o este extra punto V lo vamos a hacer en medio. Miren, tenemos los puntos V ahí. Está este y está este. En este ya hice uno encima. En medio voy a agregar uno más. Aquí miren, en medio entre punto V y punto V. Ahí voy a hacer el aumento. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto en el centro. Y luego en este punto V que sigue, el punto V normal. Y así voy a continuar. Miren, ahí está el punto V extra que hice. Esto lo voy a hacer a este lado. Luego voy a hacer unos más puntos V. Voy a hacer otro más o menos por aquí. Luego otro por aquí. Y el último lo voy a hacer más o menos por aquí. Al modo de tener 1, 2, 3, 4 extras puntos V. Si es que continúen, agreguen esos 3 más que faltan, así como les dije, en medio. Y nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta de puntos V. En esta vuelta hicimos 4 extra puntos V. Hice uno aquí, el otro lo hice por acá. Ahí está, 2, 3 y 4. Ahí está. Así es que en esta vuelta tenemos un total hoy de 42 puntos V.
Ahora lo que vamos a hacer aquí, esta vuelta donde hacemos estos 8 puntos altos. Así es que aquí para terminar esta cuarta vuelta nos vamos a ir a un lado. Aquí voy a hacer un punto deslizado. Yo este abanico o este revuelo que sigue lo voy a hacer en el color rosa. Así es que vamos a hacer exactamente lo que hicimos aquí en este primero. Ahora aquí miren, como siempre estamos alternándonos entre mantener los abanicos en el centro, así como acabamos de hacer aquí. Miren, está en el centro de este. El siguiente me toca hacerlo aquí en el primero. Así es que aquí en este mismo espacio, a un lado, aquí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto deslizado. Ahí. Esto es para que quede al centro aquí este punto. Así es que voy a hacer 3 cadenas. En este mismo espacio voy a hacer 7 puntos altos hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Incluyendo las 3 cadenas tengo 8. Ahora en el siguiente punto V voy a hacer un punto bajo. En el siguiente voy a hacer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora en el siguiente punto V, un punto bajo. Así vamos a continuar alternándonos entre un abanico de 8 puntos altos y un punto bajo en el siguiente. Continúen así para esta vuelta y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hemos hecho estos puntos altos. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hemos hecho estos abanicos de 8 puntos altos. Ahora, para terminar, hice mi último punto bajo aquí en este último punto V y voy a pinchar aquí la tercera cadena a un lado y voy a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminó esta vuelta de abanicos. Ahora, vamos a hacer la vuelta de los puntos altos separados de una cadena. Así es que para hacer eso vamos a girar en este primer punto bajo que está aquí. Voy a hacer un punto deslizado. En medio de estos dos puntos altos de este abanico voy a hacer un punto deslizado. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Vamos a trabajar un punto alto en medio entre estos dos puntos altos. Una cadena. Lo mismo en el siguiente. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto, cadena. Punto alto. Ahí está. Miren, en medio de los puntos altos se hacen los puntos altos. Ahora me voy a saltar al siguiente abanico. No voy a hacer cadena aquí, sino que me voy a saltar inmediatamente a los primeros dos puntos altos y en medio hago punto alto, cadena, punto alto, cadena y así voy a continuar para esta vuelta. Continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hicimos puntos altos separados de una cadena. Aquí para terminar vamos a pinchar la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está esta vuelta. Ahora vamos a repetir la vuelta esta de las cadenas. Así que vamos a dar vuelta. Y aquí donde terminamos, miren ahí en el mero centro voy a meter el gancho. Voy a jalar esta lazada con el color blanco. Y voy a hacer una cadena. Ahora me voy a saltar al primer espacio de este abanico aquí donde está el primer espacio de cadena. Voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de cadena, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahí está. Ahora, para pasarnos al siguiente abanico, en el centro aquí, vamos a hacer un punto bajo y en el primer espacio de cadena de este abanico, un punto bajo y ahora repetimos lo mismo. 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y así vamos a continuar por esta vuelta. Continúen, terminamos esta vuelta y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta. Para terminar vamos a ir aquí en medio donde está la cadena que hicimos en el centro. Vamos a hacer un punto deslizado. Ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada
Y ya esta parte está terminada. Hemos terminado el tercer volante. Ahí está. Ahora vamos a hacer tal vez 2 o 3 volantes más y los vamos a hacer de igual manera, donde hacemos 4 vueltas de puntos V y luego hacemos estos abanicos aquí. Así es que les voy a empezar aquí cómo van a hacer ustedes para agregar la vuelta de puntos V. Recuerden que nos vamos a ir aquí. Aquí es donde hemos estado terminando. Miren, ahí están las 3 cadenas en esta vuelta de puntos V. Miren, que es la tercera vuelta. Ahí. Pues bueno, aquí miren, nos vamos a ir en esta vuelta. Aquí está el primer punto V. En este espacio aquí es donde yo voy a meter el gancho. Así es que voy a darle vuelta así. Y aquí, miren. Ahí se mira. Aquí, aquí, aquí y aquí. Así es que aquí voy a meter el gancho con el color rosa siempre, que es el hilo principal. Jalamos una lazada, 3 cadenas y en este mismo espacio un punto alto. Ahí está. Luego en el siguiente espacio del siguiente V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. En el siguiente, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Así es que aquí en el siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Así es que ustedes van a hacer lo mismo por todo alrededor. Aquí van a terminar con un total de 42 puntos. Así es que continúen, terminemos esta vuelta con 42 puntos V y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de puntos V. Ahora, para terminar, vamos a irnos aquí a un lado, vamos a pinchar la tercera cadena. Ustedes si quieren bien pueden meter el gancho en el espacio, que es lo que yo voy a hacer, o pinchen la tercera cadena, no importa, es lo mismo. Así que aquí en esta vuelta tengo un total de 42 puntos V. Ahora, de aquí en adelante vamos a hacer las vueltas de los V, donde hacemos nada más 3 cadenas y en este mismo espacio hacemos el primer punto alto, luego punto alto, 2 cadenas, punto alto encima o adentro de cada uno de los puntos V. Al final de esta segunda vuelta van a tener 42 puntos V y luego van a repetir 2 vueltas más. Al final de cada vuelta siempre van a tener 42 puntos V y luego ustedes van a hacer la vuelta de los abanicos. Ya se los mostré 3 veces. Y es lo mismo en cada vuelta, van a hacer la vuelta de los 8 puntos altos, la vuelta de los puntos altos separados de una cadena y la vuelta de las 3 cadenas y puntos bajos. Es exactamente lo mismo, la única diferencia es de que van a recordar de que en lugar de hacer el primer abanico de los 8 puntos altos en el primer abanico aquí, lo van a hacer en el segundo, después que terminen de hacer las 4 vueltas de puntos V. Así es como nos alternamos, así es que va a ser igual que esta vuelta, para que los abanicos queden en el centro de cada uno, miren, así. Así es que continúen, terminemos este volante y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer el cuarto volante y miren, ahí está, así es como se mira la faldita del vestidito hasta ahora. Ahora, creo que le voy a hacer tal vez un volante más o tal vez dos, no estoy segura, pero aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho aquí cuando hicimos esta parte. Así es que aquí se los voy a mostrar donde ustedes van a hacer la vuelta de puntos V. La van a hacer aquí en la tercera vuelta, miren, 1, 2, 3. Aquí en este espacio van a hacer la primera vuelta de puntos V y luego van a hacer un total de 4 y luego repetir lo mismo que hemos hecho aquí en este volante. Así es que aquí para empezarles, miren, voy a meter el gancho aquí de adentro hacia afuera. Aquí, de adentro, miren, así. Voy a meter el gancho allí, voy a jalar una lazada. Y esta parte yo creo que ustedes ya saben cómo se hace cada volante. Hacemos 4 vueltas de puntos V, donde en cada vuelta tenemos 42 puntos V. 3 cadenas y en este mismo espacio aquí hacemos un punto alto. Nos saltamos al siguiente y hacemos otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Luego en el siguiente lo mismo. Y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta de puntos V y luego voy a repetir 3 vueltas más.
Ahí está, así es que continúen ustedes, hagan estas 4 vueltas de puntos V. Al final de cada vuelta van a tener 42 puntos V y luego van a hacer la vuelta de los abanicos donde hacemos 8 puntos altos. En este siguiente volante ustedes van a hacer el primer grupo de 8 puntos altos en el aquí en este primer punto V, ya que este último que hicimos lo hicimos aquí, así es que en la siguiente vuelta les toca hacerlo aquí. Pues bueno, continúen y nos vemos ya cuando hemos terminado de hacer ese siguiente volante, para ya mostrarles a ver si ya está listo el vestidito para dejar de hacer volantes, o tal vez vamos a necesitar hacer uno más. Así es que nos vemos al final de ese quinto volante. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la última vuelta, miren aquí está, así es que en total hicimos 1, 2, 3, 4, 5 revuelos. Si ustedes quieren hacerlo más largo el vestidito, lo pueden hacer de igual manera como hemos hecho cada uno de estos revuelos. Y bueno, yo así voy a dejar el vestidito, me encanta cómo me ha quedado, miren qué lindo está, así es como se mira del lado del frente. Aquí le pasé un listón aquí por la cintura y luego hice esta florecita con un listón que tenía ahí. Nada más se cosen las orillas y luego se jala y se forma la florecita, y luego en el centro le puse esta perlita allí de botón. Y bueno, ahí está, miren, esta es la parte de atrás, así es como se mira. Esta es la falda del vestidito, está muy lindo, así es que ahí está. Pues bueno, les voy a dar las medidas del vestidito terminado. Desde arriba del cuello, aquí miren, hasta abajo aquí, la última vuelta me está midiendo 36 centímetros, que son aproximadamente 14 pulgadas. La sisa desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Y la cintura me está midiendo aproximadamente, déjenme ver, 46 centímetros, que son más o menos 18 pulgadas. Así es que basados en esas medidas, el vestidito es para una bebé de más o menos 18 a 24 meses. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.